Hola, mi nombre es Miriam de la casita de Puchis. Hoy domingo voy a hacer una cebolla para mi macetita. Yo sé que va a ser algo sencillito, pero les va a gustar. Le voy a poner ojitos, o sea, cositas así. Bueno, depende cómo me quede. Voy a necesitar color blanco, que en este caso es como crudito, no es blanco blanco como tal, miren. Necesito dos tipos de verde. Yo estoy usando retacitos para que ya me los termine y también ya ocuparlos. Pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Yo en este caso uso ancorita y por lo tanto voy a usar un gancho del número 3. Entonces, creo que es todo. Hay unos ojitos pequeños, pero depende de cómo quede la cebollita. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico con el color blanco o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Subo la vuelta con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer, miren, ya tengo la medida de aquí. Entonces, vamos a hacer de las 5 a la 8, punto por punto. No hay pierde. Son 24 puntos. Sí, 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. 24 puntos bajos en cada vuelta, ¿eh? Entonces, de las 5 a la 8, lo tejo y regreso. Y vamos a ir viendo cómo va dando la forma, ¿ok? Ok, en la vuelta 9 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Ahí está. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 voy a tejer punto por punto. De la 10 a la 11, punto por punto, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 creo es 2, 4, 6, 8, 10, 11, no, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Me falta una vuelta. A ver, en la vuelta 11 voy a hacer un punto bajo, una disminución. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución. Lo tejo y regreso. Y me van a dar en total 12 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 12 voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Y ya tenemos la cebollita.
Entonces, punto por punto, 12 puntos bajos, lo relleno y regreso. Ok, vean, ya quedó la cebollita y vamos a hacer las tiritas verdes que lleva arriba. Entonces, para eso voy a ocupar varios tonos de verde. Bueno, 2 tonos de verde. Vamos a hacer un anillo mágico. Y en la segunda cadena voy a hacer 5, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y cierro la vuelta. Voy a hacer 5 puntos bajos, unas 12 vueltas o 10 vueltas, dependiendo al largo que ustedes quieran. Las tejo y regreso, ¿ok? Y cierro, vean. Ahí, espérenme que agarro mal de repente el estambre y es donde o se atora, no sé qué pasa, y ya no lo puedo usar. Miren, se atora. Luego, volteo esto y ahora sí, voy en la tercera vuelta y ahí mismo donde subo la cadena tengo que hacer un punto bajo, ¿eh? Hago otra vez 5 puntos bajos en cada vuelta, de la 2 a la 10 o 12, dependiendo lo que ustedes gusten. Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, le dejo 10 vueltas, dejo estambre para coser y vean, así va a ir. Entonces, voy a hacer más tiritas así, de los 2 colores de verde. Haré unas 5 en total. Ahí sí al gusto de qué color es el predominante. Y regreso. Ok, hice 4 porque creo que 5 ya no alcanzaron. Entonces, y voy a ver si utilizo todas las tiritas, pero voy a unir. Ah, pues sí, miren, voy a hacer esto. Voy a unir primero una con una fuerte, una clara con una fuerte. Y vamos a hacer esto. Atravieso los 4 lados, las 4 orillas, así. Y trato de que agarre todo, así. ¿Sale? Y aquí voy a rematar. Remato. Ahí está. Y atravieso por otro lado. Entonces, hago lo mismo con la otra. A ver. Así. Paso los 4 lados. Otra vez. Y otra vez. Y así. Ok. Y vuelvo a rematar. Y lo atravieso. Corto. Y ahora agarro este hilo que tengo aquí y voy a unir con este, así. Vean, si se fijan, pongo los colores opuestos para que no se vea como muy uniforme. Y ahora sí, agarro, vuelvo
Ahí está. Y remato. Ahí está. Y corto. Entonces, miren cómo quedó. Voy a poner esto aquí y lo voy a unir. No, miren si ocupé todas las tiritas de estambre. Ok. Esto lo meto y aquí voy a clavar este. Lo acomodo y vean. Voy a agarrar un pellizquito de las ramitas y voy así, uniendo. ¿Ok? Ahí está. Y así uno todo, ¿ok? Lo uno y regreso. Ok, vean. Entonces voy a pegarlos con silicón. Son de seguridad, ¿eh? La verdad, yo no les pongo el ganchito. Y va en la vuelta 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9. Y estoy poniendo dos puntos de separación. Ahí está. En esta ocasión, sí le voy a poner boquita. Dejen, busco. Ah, miren. En rosita. No. Vamos a ver si hay en. Ah, sí, sí, tengo tiritas rojas. Es que guardo todas las tiritas y eso me ayuda. Miren. Entonces, vamos a ensartar. Y voy a hacer esto. De aquí, no. De aquí voy a hacer el punto medio. Y ahí está. Miren. Ok, entonces voy a cortar. Y ya tenía ganas de hacer algo así. Y entonces vamos a hacer esto. Va a quedar así. Voy a cortar una bolita de unicel para que quede un poquito más arriba. Porque si le pongo relleno, creo que se va a agachar. Entonces sería hacer eso o hacer una capita de tejido café. Vamos a hacerle la capa de tono café. Porque la veo como muy, como muy triste, ¿no? Como que le falta tierra. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer punto, 2 cadenas o un anillo mágico. Voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Esto lo tejo en la segunda cadena. Cierro con un punto deslizado. La segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Ahí va. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer
2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, y en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer 3 vueltas punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos, no, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Y entonces de la vuelta 6 a la 9, vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, tomen en cuenta que yo lo estoy haciendo a la medida de la maceta. Eso es importante. Vean. Yo le voy a pegar con silicón, pero tomen en cuenta que sí, que esto es a mi maceta. Si ustedes tienen que cambiar la macetita de tamaño o de algo, va a depender mucho de la maceta, ¿ok? Ahora, lo que les puedo recomendar es que si no tienen este tipo de macetitas, en una grande pongan varios camotitos de cebolla y se verían hermosos, y todos con diferentes tipos de caritas. Y vean, voy a pegar así, nada más la orillita. Si quieren dejarla sin pegar, también es opcional. Ahí está. Y vean. Ok, agregué este tono de café del estambre para la tierra de la planta. Ok, porque mencioné todos los tonos menos este. Pero ahorita ya lo agrego para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, así quedó la cebollita. Espero les haya gustado. Compartan, suscríbanse. Podemos ponerle un listón en la maceta, eso también puede ser. Nos vemos en el siguiente tutorial. Ah, espérenme. La maceta ha de medir... aquí está, perdonen. 14 centímetros de alto, es pequeñita. Le sirve para decorar la cocina. Vean, tengo las otras macetitas. Entonces, espero que les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial.